y vamos a iniciar con la definición de estadística. La estadística es una ciencia que se ramifica de la ciencia de las matemáticas. Tiene métodos propios mediante los cuales se puede recopilar, organizar, presentar, graficar, analizar e interpretar los datos, ¿no? Generalmente están relacionados a una investigación o a un estudio sobre el que se puede realizar inferencias para posteriormente tomar decisiones, generalmente en condiciones de incertidumbre. Nos permite realizar predicciones de las investigaciones desarrolladas, es decir, con los datos que vamos a obtener eh, de la investigación, vamos a poder tomar decisiones y posteriormente predicciones en base a estos resultados. La estadística se ocupa de los métodos científicos que se utilizan para recolectar, organizar, resumir, presentar y analizar datos, así como para obtener conclusiones válidas y tomar decisiones razonables con base de este análisis. La estadística, al ser una ciencia transversal y funcional, se aplica en otras ciencias y de esta manera se tienen estadísticas aplicadas, ¿no? Estadística aplicada a la administración, estadística aplicada a la medicina, estadística aplicada a la educación. La estadística aplicada se puede utilizar desde un punto de vista pragmático, cuando se desarrolla una ciencia determinada, ¿no? El papel más importante de la estadística es la contribución a la investigación cuantitativa y a la investigación cualitativa. Cuando decimos investigación cuantitativa, los resultados son contables. Y cuando hablamos de investigación cualitativa, los resultados se basan en cualidades específicas. División de la estadística. La estadística se divide en estadística descriptiva y probabilidades. La estadística descriptiva es una parte de la ciencia estadística que recoge información, recopila, organiza, clasifica y la presenta de forma tabular. Además, presenta gráficos de todos los datos estadísticos obtenidos en la investigación. Esto según el propósito de la investigación científica, ¿no? El objetivo principal de la estadística descriptiva es describir las características de una población o muestra. La estadística descriptiva compara en algunos casos dos o más poblaciones y se ocupa de realizar los cálculos de medidas de tendencia central, medidas de ubicación, medidas de dispersión, medidas de forma y estadísticas de dos variables o bidimensionales. Probabilidades. La probabilidad es determinar qué tan posible puede ocurrir un evento determinado. Esta determinación es bastante importante en el campo de la investigación de las ciencias empresariales. Permite predecir la ocurrencia de hechos necesarios para tomar decisiones. Comprende las distribuciones de probabilidades discretas y continuas. Entre las principales distribuciones de probabilidad discretas está la binomial, Poisson e hipergeométrica. Inferencia estadística. Se fundamenta en la teoría de la probabilidad y permite realizar predicciones partiendo de muestras recogidas de una o más variables de estudio. Proporciona la teoría necesaria y las técnicas
por medio de las cuales se toma decisiones con referencia a una población, obviamente basadas en una muestra de población. Tenemos los datos estadísticos. Los datos estadísticos se refieren a la obtención de datos o resultados de una investigación. Los datos estadísticos nos ayudan a determinar posibles resultados dentro de nuestra investigación. Se caracterizan porque pueden ser clasificados, pueden ser comparados, pueden ser analizados. Y del resultado del análisis de estos se puede interpretar y en base a esto tomar decisiones, ¿no? En consecuencia, en estadística no se estudian los hechos aislados, sino un conjunto de datos. Por eso es bastante importante que podamos obtener datos estadísticos de una investigación. ¿Por qué? Porque no se puede analizar datos aislados, sino conjunto de datos. Por tanto, solamente cuando se tiene una gran masa de datos se puede establecer relación entre ellos y determinar el comportamiento de los mismos. Además, se puede realizar predicciones en base a los datos estadísticos. La población. La población es el conjunto formado por todos los datos estadísticos que también se denominan observaciones, que están referidos a una investigación, en general, ¿no? Una investigación que se quiere realizar. La población puede ser finita o no finita, es decir, vamos a tomar en cuenta la población de la ciudad de La Paz. ¿Conocemos el dato? Sí, el INE nos puede proporcionar el dato. Es una población finita. Pero también podemos hablar de una población infinita. Infinita, ¿por qué? Porque no conocemos el dato específico. Entonces la población puede ser finita o no finita. Tenemos la muestra. La muestra se refiere a la cuantificación de todos los elementos de una población. Resulta difícil porque en ocasiones eh, se puede tomar un dato erróneo al azar. Por eso es importante aplicar lo que es el tamaño de la muestra. Las muestras o la muestra es una parte de los elementos de la población, es decir, un subconjunto de la población, suficientemente representativa de la población, es decir, la muestra es una parte tomada de la población. La muestra solo es válida si el dato es aleatorio, pero cuando la muestra resulta no ser aleatoria, significa que los elementos han sido elegidos de acuerdo a la voluntad de la persona que realiza la encuesta o la investigación. Es decir, la muestra se puede tomar de forma aleatoria o de forma no aleatoria. Pero generalmente, para que los datos sean correctos y precisos, la forma de tomar la muestra es no aleatoria, aplicando lo que es el tamaño de la muestra, que van a verlo en estadística 2. Tenemos lo que es la variable. La variable es una característica de la población que vamos a investigar. Puede tomar diferentes valores o modalidades.
Las variables pueden ser, como ya habíamos mencionado, cuantitativas y cualitativas. Las variables cuantitativas son aquellas que asumen valores numéricos, es decir, asociados a una característica cuantitativa. Como dice su nombre, se pueden contar. Cuantitativa. Tenemos dentro de las variables cuantitativas dos variables: las variables discretas y las variables continuas. Una variable es discreta cuando entre dos valores consecutivos numéricos no se puede tomar otro valor intermedio. Es decir, solo toman valores enteros. Una variable es continua cuando entre dos valores enteros consecutivos existen otros valores, es decir, incluyen los valores con decimales. Entonces, dentro de la variable cuantitativa tenemos variable discreta y variable continua. Variable cualitativa. La variable cualitativa es aquella que asume valores no numéricos, es decir, atributos, los cuales no son susceptibles de medición. Es una característica no mesurable de la población. Las variables cualitativas se clasifican en nominales y ordinales. La variable cualitativa nominal es aquella que establece la distinción de los elementos en categorías sin implicar orden entre ellas. Es decir, cuando realizamos una encuesta, nosotros colocamos estado civil. Podemos colocar viudo, casado, divorciado, soltero o soltera, o viuda o casada, sin un orden específico, a diferencia de la variable cualitativa ordinal. Es aquella que agrupa los valores, los objetivos o los individuos en categorías ordenadas. Por ejemplo, cuando vamos a tomar en cuenta el nivel de estudios. Cuando en una encuesta colocamos una columna o una respuesta donde dice nivel de estudios, ¿qué colocamos? Inicial, primaria, secundaria, universitario, posgrado. Necesita tener un orden específico. Entonces, dentro de las variables cualitativas tenemos la variable cualitativa nominal y la variable cualitativa ordinal. La variable cualitativa nominal no sigue un orden específico. Y la variable cualitativa ordinal, como dice su nombre, requiere un orden específico. Bien. La aplicación de la estadística se basa en investigaciones. Realizamos investigaciones para poder obtener una base de datos. Esta base de datos está relacionada con las diferentes variables que vamos a tomar en cuenta en nuestra investigación. Pero para poder realizar una investigación necesitamos tener fuentes para la obtención de datos. Los datos estadísticos provienen de observaciones reales o pueden ser de instituciones gubernamentales. Por ejemplo, la fuente principal de obtención de datos es el Instituto Nacional de Estadística. Sin embargo, los datos estadísticos también se pueden extraer del proceso de encuesta o entrevista, como habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Cualquiera que sea el procedimiento para obtener datos estadísticos, estos datos deben ser confiables para que posteriormente podamos aplicarlos en la toma de decisiones, para que podamos principalmente aplicarlos en la investigación, ¿no?
Entonces, para poder realizar la investigación, necesitamos fuentes para la obtención de datos, donde tenemos fuentes primarias y fuentes secundarias. Dentro de las fuentes primarias, están em, aquellos datos que se obtienen mediante herramientas e instrumentos que utilizan diferentes instituciones. Es decir, ¿cuál sería una fuente primaria? Como habíamos mencionado, el Instituto Nacional de Estadística. ¿Por qué? Porque ellos recopilan los datos. Entonces podemos mencionar que para nuestra investigación una fuente primaria es el Instituto Nacional de Estadística, una fuente primaria de investigación. Las fuentes primarias corresponden también a instituciones, ¿no?, que se ocupan de obtener datos de forma permanente. Una obtención de datos directa, una obtención de datos primaria. Las fuentes secundarias son aquellas que ya han sido obtenidas por otras personas o instituciones en una investigación anterior. Es decir, queremos obtener datos de eh, la mortalidad infantil de La Paz. Buscamos, encontramos la información, pero la encontramos en un periódico. Es una fuente secundaria. ¿Por qué? Porque el periódico del cual vamos a sacar los datos ha obtenido la información de otra fuente. Entonces, por lo tanto, es una fuente secundaria. Las fuentes secundarias son artículos científicos, revistas, periódicos. Podemos obtenerlos mediante internet y demás, ¿no? Pero es bastante importante siempre mencionar la fuente de la información. ¿Para qué? Para que sea confiable. ¿Alguna duda hasta acá? Disculpe, licenciada, ¿en qué se diferenciaban las fuentes primarias? Llegué a escuchar bien, por favor. Las fuentes primarias son aquellas fuentes que nos ayudan a realizar la investigación y que nos permiten obtener los datos directamente de la institución que está conformando la base de datos, ¿no? La fuente actualmente que se utiliza generalmente primaria es la del INE, ¿no? La del Instituto Nacional de Estadística. ¿Por qué? Porque ellos obtienen los datos por observación. Ellos configuran las bases de datos, ¿no? Y las fuentes secundarias son aquellas que obtenemos mediante artículos, mediante revistas, mediante el periódico o mediante internet. Está bien, licenciada, gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda hasta acá? Licenciada, ¿podría repetir el concepto de inferencia estadística, por favor? La inferencia estadística se fundamenta en la teoría de la probabilidad. Permite realizar predicciones partiendo de muestras recogidas de una o más variables de estudio. Proporciona la teoría necesaria y las técnicas por medio de las cuales se toma decisiones con referencia a una población. Muchas gracias, licenciada. Bien,
Ahora nos vamos a la parte más importante. Licenciada, buenos días. Sí, buenos días. Licenciada, le comento que mi compañera me acaba de escribir y que tiene problemas de internet. No sé si le podría aceptar en la reunión, por favor. Se salió de la Bueno, reunión. ayer hemos mencionado justamente esta situación, ¿no? Para evitar este tipo de interrupciones, hoy hemos dado media hora de tolerancia para que puedan ingresar y para que puedan subsanar cualquier tipo de interrupción. Entonces, no vamos a aceptar a nadie posterior frente al bloqueo de la sala. Está bien, licenciada. Gracias. Bien. Ahora nos vamos a lo que es realmente importante. Enseguida voy a mostrarles los casos para poder construir bien. Bueno, acá nos quedamos. Bien. Tenemos en pantalla una base de datos. Una base de datos que hemos construido en base a datos estadísticos que hemos obtenido de una investigación. Tenemos una base de datos que muestra un grupo de estudiantes de la carrera de Administración de Empresas de la UMSA y se desea construir un cuadro de distribución de frecuencias con respecto a la variable edad. En pantalla tenemos una base de datos que refleja la edad de estudiantes. De una muestra tomada, ¿no? De estudiantes de la carrera de Administración de Empresas. Bien, vamos a empezar entonces con el análisis de la base de datos. ¿Para qué? Para poder construir un cuadro de distribución de frecuencias. Un cuadro de distribución de frecuencias nos ayuda a poder ordenar y organizar nuestros datos para posteriormente tomar decisiones en base a estos resultados, ¿no? Un cuadro de distribución de frecuencias, como pueden ver en pantalla, determina la variable, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, tanto acumulada como en porcentajes, ¿no? ¿Me confirma si pueden ver bien la pantalla, por favor? Sí, licenciada, se ve bien. Muy bien. Perfecto. Entonces, tenemos nuestro cuadro de distribución de frecuencias. La primera columna refleja la variable, la segunda columna la frecuencia absoluta, la tercera columna la frecuencia absoluta acumulada, la cuarta columna la frecuencia relativa, la quinta columna la frecuencia relativa acumulada. Posteriormente tenemos en porcentaje la frecuencia relativa, que nos va a ayudar a construir gráficos estadísticos. Bien, tenemos entonces una base de datos que muestra edades de algunos estudiantes de la carrera de Administración de Empresas. ¿Qué queremos saber? ¿Cuál es el porcentaje de alumnos que tiene 22 años? ¿Cuál es el porcentaje de alumnos que tiene 26 años, por ejemplo? ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que clasificar nuestros datos. Entonces, lo primero que hacemos, encontramos el valor mínimo
dentro de esta base de datos. ¿Cuál es el valor mínimo? 20. 20. 20. Perdón. Muy bien. Entonces, en la columna de la variable, que sabemos que es edad, colocamos 20. El valor mínimo. Y marcamos en la base de datos todos los valores que reflejan 20, ¿no? Los vamos a marcar. Bien. La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite un determinado valor de una variable. En el caso de la variable 20, estamos trabajando con edad. Tenemos el primer valor que es 20. ¿Cuántas veces entonces se repite? 2 veces, licenciado. 2 veces. Muy bien. 2. El siguiente valor, 21. Bueno, perdón. con otro color, marcamos, ¿no? 21. La primera columna, la segunda, la tercera, la cuarta. Tenemos 21, 21, 21, 21, 21. ¿Cuántas veces entonces se repite 21? 5 veces. Muy bien. No, 5, 5 veces. 5, muy bien. La siguiente variable es 22. 22. Muy bien. Marcamos en la base de datos todos los valores, ¿no? Con 22. Bien. En el cuadro de distribuciones, 22. ¿Cuántas veces se repite? 8 veces. 8 veces. Muy bien. El siguiente valor, Licenciada, no serían 10 porque hay 2 22 en la antepenúltima y penúltima columna. a ver, Son 10. ¿me confirman, por favor? Son 10. Son 10. Sí, sí, son 10. Muy bien, entonces, corregimos, por favor. Muy bien. Estábamos marcando 23, ¿no? 23, 23, 23. Seleccionamos todos, buscamos en la base de datos, los marcamos para evitar confusiones. Los marcamos todos, ¿no? ¿Cuántas veces se repite 23? 11. 11. El siguiente valor, 24, ¿no? Marcamos 24, 24. Bien, 24. ¿Cuántas veces se repite 24? 9. 8 veces. A ver, contamos, me 10. confirman, por favor. 10. 10, no, dice 10. Es licenciada. 10. 10. Arriba hay un 15. Al lado del 23, entre el 25. Primera fila. ¿Me confirman, por favor? Son 10, licenciada. Falta un número. Muy bien. Debajo de la edad. Son 10. 10. Perfecto. El siguiente valor,
25, ¿no? Marcamos todos. Marquen también ustedes. No se olviden que en cualquier momento habilito la plataforma para que suban el avance. 25. ¿Cuántas veces se repite 25? 11, Lice. 11. ¿Me confirman, por favor? 14, Lice. 14. ¿14? Sí, Lice, 14. Muy bien, 14. 26. Marcamos 26. Todos los que encuentran en la base de datos. Son 6. 26. Son 6, ¿no? Y tenemos por último 27, ¿no? Y los marcamos todos. ¿Cuántas veces se repite 27? 2. Muy bien. 2. En nuestro cuadro de distribuciones, entonces ya tenemos la frecuencia absoluta. Necesitamos la frecuencia absoluta acumulada. Bien. El primer valor se copia. El siguiente, 2 más 5 es igual a 7. Muy bien. 7 más 10. 17. 17 más 11. 18. 28. 28. 28 más 10. 38. 38. 38 más 14. 52. 52. 52 más 6. 58. 58 más 2. 60. 60. 60. Muy bien. La sumatoria de la columna de la frecuencia absoluta. ¿Cuánto es? Acá la sumatoria. Por favor, coloque. 60, Lice. 60. Muy bien. Estos valores son iguales, ¿no? Exactamente iguales y siempre van a ser iguales. Es un dato importante. ¿Por qué? Porque en algún momento se nos va a presentar la situación de que nuestro cuadro de distribución va a estar incompleto. Vamos a tener simplemente algunos datos. Por lo tanto, sabemos que por lógica, el último valor de la frecuencia absoluta acumulada va a ser igual a la sumatoria de la frecuencia absoluta, que viene a ser n, ya sea la población o la muestra. ¿Alguien tiene dudas hasta acá? No, licenciada. Muy bien, perfecto. Disculpe, licenciada, tengo una consulta.
Sí, adelante. La sumatoria siempre tiene que igualar con el último número. Siempre tiene que igualar. Siempre es igual. Nunca va a variar. Si es que varía por algún número, es que está mal. Nunca va a variar. Está bien, gracias. Bien. Un momento, voy a detener por favor la pantalla para poder compartir. Dos pantallas simultáneas. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver la calculadora? Se ve, licenciada. Perfecto. Tenía que pasarles los emuladores, ¿no? No sé si en este momento los pueden descargar, por favor. Me va a tomar unos segundos subir a la plataforma los emuladores. Por favor, si pueden descargarlos para poder continuar con el avance. Ya que es bastante importante a partir de acá igualar perfectamente todos los decimales. Verifiquen por favor la plataforma. Me confirman por favor si pueden descargar, si pueden ver por favor. De todos modos acá está, si pueden ver el enlace. Acá tenemos emuladores, son 3 archivos. Esta es la primera calculadora, el primer emulador para esta calculadora. Los que desean descargar. Me confirman por favor cuando tengan calculadora disponible.
licenciada. Licenciada, su micrófono está apagado. Gracias. Bien. Entonces, decíamos, la frecuencia relativa es una relación que expresa la división de la frecuencia absoluta de un valor entre el número total de observaciones. Es decir, en el primer caso, introducimos a la calculadora los valores. En este caso, 2 entre 60. Dos entre 60. Igual. Si les sale en fracción, seleccionan esta tecla, ¿no? Que dice SD. Vamos a tomar en cuenta 5 decimales y colocamos 0.03333. 5 decimales. Siguiente. 5 entre 60. Ingresamos a la calculadora. 5 entre 60. Igual. 0,08333. Y así sucesivamente. Vamos ingresando a la calculadora y me van dictando, por favor. Disculpe, licenciada, ¿qué apretó para que nos salga en fracción, perdón? Acá hay una tecla que dice SD. Está al lado de los paréntesis. SD. Gracias. Bien, una vez que tengan los resultados, por favor me dictan. ¿Listo? ¿Lo puedo dictar? Claro que sí, adelante. De acuerdo. 0.16666. 0. Número por número, por favor, para evitar confusiones y que nos puedan seguir. 16666. 6.
A ver, un Sí. momentito, vamos a confirmar, por favor. Ujú. Bien. Si pueden verificar en la calculadora, el último número es 7. ¿Verdad? Por lo Sí, tanto, redondeando, vaya. el valor correspondiente es 7, ¿no? Por favor, no se equivoquen en este punto, porque la sumatoria puede afectar el resultado. 7. Muy Dice, bien. una pregunta, ¿cómo hizo para que le salga así? O sea, a mí me sale al final nomás me sale 7. Ya. Bien. Seleccionamos la tecla que dice Shift, Mode Setup, la opción 6 que dice Fix, que nos va a proporcionar los decimales que nosotros configuremos en la calculadora, ¿no? En este caso vamos a trabajar con 5 decimales. Igual. Y el resultado tenemos en 5 decimales. ¿En dónde está la actividad? Bien. ¿Han logrado configurar? Sí, licenciado, muchas gracias. Perfecto. Bien. El siguiente valor es igual a ¿Yo puedo dictarle? Licenciado. adelante. Ya es 0.18333. Muy bien. Verificamos. Perfecto. Siguiente. ¿Puedo seguir dictando? Lice? Por favor, adelante. Ya, 0.16667. Muy bien. Siguiente. Ya sería 0.23333. Muy bien. Siguiente, por favor. 0.10000. Y por último, tenemos 0.03333. muy bien. La sumatoria. La sumatoria, por si acaso, en estadística se representa con este símbolo. Empiecen a familiarizarse, por favor. Bien, la sumatoria. Da uno, licenciada. Perfecto. Siempre va a ser 1. Para llenar la siguiente columna existen 2 procedimientos. El primero es dividir cada valor de la frecuencia absoluta acumulada entre 60. Y el segundo método es copiar el primero y sumar. Pero el más preciso se obtiene dividiendo. 2 entre 60, bueno, sabemos que es 0.03333, ¿no? Ahora tenemos 7 entre 60. Es igual a 0.11667. perfecto. 17 entre 60. Es 0.28333.
28 entre 60. 0.466667. Muy bien. 38 entre 60. 0.63333. 52 entre 60. 0.86667. 58 entre 60. 0.96667. Y 60 entre 60 es igual a 1. 1, ¿no? Entonces, estos valores son iguales. Siempre va a ser 1. ¿Por qué? Porque refleja el 100%. Puede suceder el caso que se presente como 0.99999. Puede ser. Incluso puede presentarse como 99998. Pero son muy raros los casos. ¿Por qué? Porque estamos reflejando la totalidad de los datos, es decir, el 100%. ¿Alguien tiene dudas hasta acá? Licenciada, disculpe, ¿podría repetir cómo lo configuramos la calculadora para que sea solo de 5 decimales? Por favor. Claro que sí. Shift, apretamos la tecla Shift, Mode Setup, la opción 6 que dice Fix, y seleccionamos acá, colocamos el número 5. ¿Por qué? Porque queremos 5 decimales. Y automáticamente cualquier operación que hagamos nos va a salir con 5 decimales. Ya, licenciada, está bien, muchas gracias. Muy bien. Licenciada, Sí, adelante. una consulta. Yo aprieto Shift y no me parece eso. Nada. Estoy apretando. Claro. Shift, Mode Setup. Shift, Mode Setup. Ya. Shift más. Ahora sí. Parece. Muy bien. Perfecto, no se preocupe. Licenciada, Adelante. Es que yo tengo otra calculadora, no me da ese emulador. Y El no, emulador es para descargar en la computadora. Sí. ¿Y no Sí, puedo no usar creo la que. calculadora que tengo o sí o sí tiene que ser esa? No hay ningún problema, según el modelo de calculadora que tengas. Ya, está bien, No hay licenciada. ningún problema. Muy bien. yo igual, licenciada, estoy usando una calculadora que la tengo físicamente y no sé si me podría enseñar a configurarla. Es una Casio FX 991 LAX. Blanca, ¿no? Sí. No, es negrita, su tapita es blanca. Ya. Mm, yo tengo el emulador, si pueden verificar. Pero ¿por qué no lo uso? Porque está en alemán. Entonces, por eso la practicidad de utilizar esta calculadora, ¿no? Pero bueno, no hay ningún problema con la configuración, es prácticamente lo mismo. Pero bueno, si tienes algún problema con alguna configuración, me informas, por favor. Me dices en cuanto a los decimales, ¿no? ¿O cuál es el Sí, problema de la configuración? sí, mediante los decimales. Creo que es la misma configuración. A ver si puedes probar, por favor. Yo tengo compañera la misma y es como tienes que poner Shift, Mod Setup, ese era el 3 y en ahí colocas los decimales que quieras.
Listo, gracias. Sí, sí, sí. Sí, es casi la misma configuración. Shift Mode Setup y creo que está en la opción 3. Después de la opción 3, seleccionas la opción 1 que dice Fix. Fix se refiere al número de decimales que queremos utilizar. Bien, ¿alguna duda más hasta acá, por favor? Bien, ¿alguna duda más? ¿Hasta acá? ¿Todo claro? ¿Todos han entendido? Por mi parte, claro, Liz. Muy bien. Licenciada, una pregunta. Aparte de este método, ¿cuál más dijo que podíamos realizar? El que hemos utilizado, dividimos, ¿no? La frecuencia absoluta acumulada entre la sumatoria de la frecuencia absoluta. El otro método es sumando. Se copia el primer valor y posteriormente se suma, ¿no? 0.03333 más 0.083333. Pero podemos cometer el error de tomar o no algunos decimales. Por eso el método que nos va a brindar los datos más confiables es dividiendo, ¿no? Cada uno de los valores de la frecuencia absoluta entre la totalidad de la frecuencia absoluta. Y lo mismo sucede para la frecuencia relativa, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos dividido cada uno de los valores entre la sumatoria total, que es 1, ¿no? O en este caso, que es 60. Muchas gracias, licenciada. Gracias. De nada. Bien. La siguiente columna, la frecuencia relativa porcentual. Tenemos que determinar el porcentaje ahora. Bastante importante este valor. ¿Por qué? Porque nos va a reflejar, por ejemplo, en porcentaje cuántos alumnos tomados en nuestra muestra tienen 20 años en porcentaje. ¿Y cuál es el procedimiento? 2 entre 60 igual por 100. Copiamos. 3.333333. Para el siguiente, 5 entre 60 igual por 100. ¿Por qué realizamos este procedimiento? Porque podemos obviar decimales si es que lo hacemos del método directo. La calculadora nos ayuda a tomar todos los decimales en conjunto. Por lo tanto, nuestros datos van a ser más precisos. Y anotamos 8.333333.
Para el siguiente, 10 entre 60 por 100. Es 16.66667. Muy bien. Para el siguiente, 18. 18. Punto 3, 3, 3, 3, 3. Muy bien. El siguiente valor, creo que se repite, ¿no? Es 16.66667. Muy bien. El siguiente, por favor, me dictan. Es 23.33333. Perfecto. Continuamos. El siguiente, por favor. Me sale 10. 10. 10, ¿no? Y con decimales para llenar el cuadro sería 0, 0, 0, ¿no? Bien, el siguiente. Es como el primero. 3.33333. Bien. La sumatoria. Cien. 100. Exactamente, sí, ¿no? %. Y por último tenemos la frecuencia relativa acumulada porcentual. El mismo procedimiento. 2 entre 60 por 100. El mismo valor se copia, ¿no? Para el siguiente, 7 entre 60 por 100. Es igual a 11.66667. 11.66667. Muy bien. El siguiente valor. 28.33333. Muy bien. El siguiente valor. 46.66667. Perfecto. El siguiente, por favor. 63.33333. Muy bien. El siguiente. 86.66667. El siguiente es 96.6667. ¿No me confirman, por favor? Sí, licenciada. Y el último sería Muy bien. 100. Perfecto. Y es igual, ¿no? Si en algún momento resulta que no es igual, tenemos que revisar toda la tabla. Bien. ¿Alguien tiene dudas hasta acá? Todo entendido, licenciado.
Le hice una consulta pequeña. ¿Podríamos trabajar con menos decimales en sí, 2 decimales y lo redondeamos en los dos o haría una distorsión en el resultado final? Es mejor trabajar con 5 decimales. ¿Por qué? Porque nos ayudan a obtener los resultados con precisión. Se puede trabajar con 2 decimales, pero para obtener datos con más precisión es mejor trabajar con 5. Ah, ya. Gracias, Alicia. Muy bien. Tengan mucho cuidado, por favor, al redondear. Es mejor por eso configurar una calculadora para poder configurar a 5 decimales. Licenciada, disculpe, ¿será que puede repetir los nombres de las variables, lo que significa X y lo demás? Por favor, lo de la tabla. Claro que sí. Muy bien. La primera columna es la variable. En este caso estamos trabajando con la variable edad, ¿no? Edad. En la primera columna siempre va a estar la edad. En este primer caso. La segunda columna es la frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Es el número de veces que se repite una variable. La frecuencia absoluta. La siguiente columna es la frecuencia absoluta acumulada. La siguiente, la cuarta columna, la frecuencia relativa. Frecuencia relativa. La siguiente es la frecuencia relativa acumulada. Y por último tenemos la frecuencia relativa porcentual y la frecuencia relativa acumulada porcentual. En el caso que se les presente construir el cuadro de distribución de frecuencias solamente con la frecuencia relativa porcentual y la frecuencia relativa acumulada porcentual. Estas dos columnas ya no las vamos a hacer. Pero se dice construir un cuadro de distribución de frecuencias incluyendo la frecuencia relativa, la frecuencia relativa acumulada, la frecuencia relativa porcentual y la frecuencia relativa acumulada porcentual. Tenemos que realizar este cuadro de 7 columnas. Bien, ¿alguien más tiene dudas? Gracias, licenciada. Bien, este es el primer caso entonces de construcción de cuadros de distribución de frecuencias, cuando la variable asume pocos valores. No se olvide, primer caso, la variable asume pocos valores. Bien, ¿alguien más tiene dudas hasta acá? Bien, entonces nos damos un receso de 15 minutos, por favor. Desayunen para que podamos continuar con el avance. Si estamos con el estómago vacío, no desayunamos, entonces no vamos a dar la atención correcta a lo que vamos a avanzar, ¿no? Entonces nos daremos 15 minutitos, desayunaremos por favor y continuamos con el avance. De todos modos va a seguir la pantalla para los que no han podido copiar al mismo ritmo para que puedan continuar copiando. Pero por favor, desayunen. 15 minutitos y volvemos.